En este video le voy a hablar un breve resumen sobre el desarrollo cultural de Honduras. Una vez que España conquistó y sometió a los pueblos indígenas de América, procedió a eliminar sistemáticamente las manifestaciones culturales de los pueblos americanos y en su lugar se implantó en definitiva el elemento social y cultural de España en el nuevo continente. Es cierto que sobrevivieron muchos elementos y tradiciones precolombinas durante el periodo colonial, pero en el mayor de los casos, esas tradiciones se entremezclaban con los rasgos culturales españoles, formando a la larga una cultura sincrética en América, aunque claro, está dominada por la influencia española. Su influencia se notaba profundamente sobre el mundo artístico e intelectual y que controlaba la enseñanza formal y dominaba casi todos los instrumentos de expresión cultural. En efecto, desde los principios de la colonización, España procuró trasplantar su patrón cultural a las colonias americanas y fue precisamente a través de la Iglesia que se logró ese propósito. En este sentido, el aspecto educativo desde el inicio de la colonización se instituyeron en el Nuevo Mundo escuelas y universidades similares a las que existían en España. También los aborígenes debían recibir instrucción escolar. En los mismos se enseñaban, por lo tanto, con mayor énfasis, gramática latina, retórica, filosofía, jurisprudencia y teología. La corona, que conocía la importancia de una formación escolar elemental, exigía la admisión como maestro, la prueba de cualidades morales y profesionales, así como la limpieza de sangre. Para el siglo XVIII, aumentó considerablemente el número de escuelas primarias en la ciudad americana. En general, el analfabetismo entre la población blanca en América no era mayor que en la metrópoli. Los indios y mestizos que vivían lejos de ciudades españolas no recibieron casi ninguna formación escolar. Las escuelas superiores, colegios, fueron en su mayor parte establecimientos de los dominicos y más tarde de los jesuitas. Tras la explosión de estos, muchos de los colegios dirigidos por ellos pasaron a ser propiedad del Estado. Para los hijos de los caciques y otros indios distinguidos, se crearon colegios especiales. Al término de la época colonial, había en América Española 26 instituciones superiores, dotadas de privilegios universitarios. A fines del siglo XVIII, el nivel de la enseñanza en el Nuevo Mundo parece haber sido apenas inferior a la de Europa. Los libros impresos en Europa solían ingresar a América en el año de su impresión, que tomaba la Inquisición contra la divulgación de ideas no compatibles con la ortodoxia de la Iglesia. A partir de presentaciones religiosas, fue surgiendo un teatro hispanoamericano. En la literatura destacan a Araucana y la poesía de Sor Juana de Inés de la Cruz. En México, en resumen, los europeos trasplantaron con una celebridad asombrosa a un continente recién descubierto el cristianismo y la cultura antigua, que constituyeron los cimientos de la vida colonial en formación. Apuntes sobre el desarrollo cultural y las manifestaciones artísticas de Honduras en el periodo colonial. La primera universidad que surgió en América fue la de Santo en 1538. Posterior, surgió la Universidad de Lima en 1551 y la de México en el mismo año. Y, en el caso particular de Centroamérica, se creó la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1676. Por otro lado, a pesar de que en caso de Centroamérica se fundó la Universidad de Guatemala en 1676, es el resto de las provincias del Istmo
no se fundaron centros de enseñanza superior, sino que establecieron colegios mayores. Por lo tanto, todas las demás provincias quedaron opacadas ante el esplendor cultural o intelectual de gozo de Guatemala. Vale afirmar que durante el periodo colonial, la Iglesia en Honduras nunca fue una institución tan rica como en el resto de América. Por lo tanto, tenía que recurrir al real erario para la adquisición de fondos para la construcción y mantenimiento de las iglesias, conventos, hospitales, como orfelinatos. Sin embargo, a pesar de las limitaciones anteriores, la mayor labor realizada por la Iglesia en Honduras era la relacionada al desarrollo de las artes, principalmente la escultura, la pintura y la arquitectura. El arte escultórico en el periodo colonial de Centroamérica logró desarrollar una escuela altamente calificada, cuyo principal exponente fue el guatemalteco Quirio Catano, autor del todavía venerado Cristo de Esquipulas en 1559. Paralelamente al desarrollo del arte escultórico, también se dio un apogeo del arte pictórico en Honduras, que si bien es cierto no alcanzó la estatura de la Escuela Pictórica de México y Perú, sí ha dejado una huella indeleble que no tiene que envidiarle. Recordemos que en este tiempo estamos ante una sociedad dominada enteramente por la moral cristiana. Por lo tanto, la exclusividad del trabajo pictórico se centraba en temas religiosos, como por ejemplo la presentación de santos, pasajes de la vida de Jesús o alegorías bíblicas. No obstante, también hubo pintores hondureños coloniales que no solamente trabajaban para la iglesia, sino que también para las familias y autoridades civiles de la audiencia. Para el caso, se tiene constancia que hacia los principios del siglo XIX, el pintor Toribio Torres, arundio de Comayagua, celebró un contrato para copiar los retratos de 12 obispos de Comayagua, que estaban en la sala capitular de la catedral de dicha ciudad, y a la vez también se dedicaba a elaborar cuadros de las principales familias de la ciudad. Con el aporte de la generación de los pintores coloniales hondureños, se consolidó una escuela pictórica hondureña al final de este periodo. El ejemplo más notable que dejó ese movimiento fue la figura del pintor José Miguel Gómez, quien a juicio del historiador Mario Felipe Martínez es el mejor pintor colonial de Honduras, el cual tuvo la época de mayor apogeo hacia finales del periodo colonial. Otras de las manifestaciones artísticas que florecieron en el periodo colonial en Honduras fueron la orfebrería y la platería. Recordemos que Honduras fue el centro minero más importante de la Capitanía General de Guatemala. Por lo tanto, se fabricaron regularmente objetos de plata que eran indispensables para los rituales de la iglesia. Corno, por ejemplo, casiles, copones, candelabros y custodias. En el caso de artículos domésticos y comunes, la orfebrería descolló en la elaboración de vajillas de mesa, joyas que en filigrana de plata y oro producían los mejores aritos, pulseras, arillos y cadenas de toda la región centroamericana. Esta tradición platera y orfebre se desarrolló en el valle de Río Piedra, como hoy en día que es La Paz, Comayagua y Tegucigalpa. El arte arquitectónico hispanoamericano del periodo colonial recorrió las formas helísticas que se sucedían uno a otros en Europa, como ser el gótico renacentista, el barroco y el neoclasicismo. No obstante, en Centroamérica evolucionó durante el siglo XVII un estilo propio que se denominó barroco sísmico, caracterizado por las proporciones bajas y pesadas de las fachadas, columnas y arcadas. Las características más del estilo barroco es la profusión decorativa, tanto en las fachadas como en los retablos. De esta forma, la mayoría
de las iglesias coloniales de Honduras se construyeron bajo el estilo barroco, siendo los ejemplos más notables de la Catedral de Comayagua, la Catedral de Tegucigalpa, la Iglesia Catedral de Santa Rosa de Copán, la Iglesia de la Merced en Gracias, la Iglesia de San Juan Manuel de Coete en La Empira. La ausencia de la imprenta, en el caso de nuestro país, se produjo hasta después de la independencia, asimismo como la intervención eclesiástica a través de la Santa Inquisición limitaron la producción de libros en la región, ante la cual la mayor parte de los libros que circulaban en un principio provenían del exterior. No es sino hasta 1663 cuando se introduce la imprenta a Centroamérica. Ese mismo año se imprimió el primer libro, intitulado Explicativo Apologética, cuyo autor fue Fray Payo Enríquez de Rivera, siendo un libro de corte religioso. En tales circunstancias, la creación literaria imaginativa se vio desestimulada, ganando la importancia de la religiosidad. Por el caso, en el campo de la historia son mundialmente famosas las crónicas de Francisco de Fuentes y Guzmán, descendiente de Pedro Alvarado y Bernal Díaz de Castillo, y autor del libro Recordancia Florida, en donde relata la historia y conquista española de Centroamérica. Asimismo, destaca Fray Antonio de Remesal, autor de la Historia General de las Indias Occidentales y particular la gobernación de Chiapas y Guatemala, así como Domingo Cuarros, autor del Compendio Historia de la Ciudad de Guatemala. En cuanto a la poesía, el más famoso poeta colonial fue jesuita guatemalteco Rafael Landívar, por su obra Rusticatio Mexicana, en la posterioridad publicada tanto en América como en Europa. Asimismo, destacó el intelectual más conspicuo de aquella época. Nos referimos a José Cecilio del Valle. El impacto de la Ilustración y del pensamiento y Valle demandaba la búsqueda de nuevas alternativas filosóficas y científicas, con el propósito de derogar la filosofía escolástica para suplantar por un conocimiento de tipo racionalista, empirista y experimental. En resumen, durante la mayor parte del periodo colonial, el desarrollo de las manifestaciones artísticas, así como de las ciencias y las letras, estuvo determinado en su conjunto por el apoyo, control y decisión de la Iglesia Católica, casi en su totalidad, es decir, las manifestaciones culturales fueron instrumentos esenciales de la Iglesia, primero en el proceso de la conquista espiritual y después en su necesidad imperiosa de controlar la creación artística, científica y cultural para el mantenimiento y control de la sociedad.